buenos días, muy buenas siestas, muy buenas tardes, señores. Red Guaraní, el canal de la familia, La Peña, entre amigos, nuevamente un domingo con ustedes. Un abrazo grande, un domingo feliz. Comenzamos nuestra peña con música y una peña espectacular. Marcos Brizuela. Muy buenas tardes. Sí. Así. Buenas tardes, mi querido compadre, también a nuestra gran audiencia entre amigos. Siempre los amigos ahora en este año está mejorado y aumentado. Por eso la administración del canal amplió media hora más para la peña entre amigos. Así es que, compadre, vamos a disfrutar siempre de la alegría y la juventud que presenta siempre entre amigos. Espectacular, ¿eh? ¿Y los grupos que tenemos? Sensacional. Espectacular. De Villarrica viene el grupo Oasis, Emanuela, Joana, Sergio, Daniel y Carlín Ferreira. Y acá a nuestra izquierda. Del mundo, sí, y para el mundo. Bicho Echeverría y su grupo Americanta. Americanta. Bicho Echeverría y su grupo Americanta. Así es ahora. Ay, yo soy ese Esa es nuestra bomba del tiempo. Un lujo que tiene entre amigos hoy, ¿eh? Vamos a pasarlo muy bien. Porque después termina acá y estamos invitados por Bicho para ir a comer un asado en su casa, en la casa de sus padres. Sí. O sea que ella nos invita, más gente más por invitar. Muy bien, bien hecho. Comenzamos nuestra peña. Iniciamos. Oasis. Bienvenido, Grupo Oasis. Manuela, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están viendo también desde su casa. Y bueno, un placer enorme para nosotros estar acá. Y bueno, más que comenzar con buena música en el Grupo Oasis para todos ustedes. ¿Comenzamos? Me parece que no salió, ¿verdad? Oh, sonidita. Oh, ahí ya suena. Te apuesto que no decís más lo que dijiste. Hacemos de vuelta. Demasiado bien te salió. Bueno, ahora sí me va a salir. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, el Grupo Oasis para todos ustedes desde Villarrica. Y comenzamos así. Vengo de un país, de la tierra del Guaraní. Soy asilla del interior, sencillito es mi corazón. Soy el hermano del Curupí, soy pariente del Guaraquí. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco todo de mí. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear. Se escucha el zapateado y con un chamamé vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear. Se escucha el zapateado y con un chamamé vamos a bailar. Como me gusta cantar, las reuniones alegro doy mi mano abriéndola, si la llega a necesitar. Soy el hermano del Curupí, soy pariente del Guaraquí. Si alguien quiere quererme así, yo le ofrezco todo de mí. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear. Se escucha un zapateado y con un chamamé vamos a bailar. Todo el mundo a cantar, no dejen de zapatear. Se escucha un zapateado y con un chamamé vamos a bailar. ¿Y cómo dice?
los zapucay con un chamamé. Vamos a bailar, todo el mundo a cantar. No dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay con un chamamé. Vamos a bailar, todo el mundo a cantar. No dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay con un chamamé. Vamos a bailar, todo el mundo a cantar. No dejen de zapatear. Se escuchan los zapucay con un chamamé. Vamos a bailar. Hugo, qué lindo arreglo, ¿eh? Es la juventud. Y el niño ya pues está más gatera. ¿Vos tenés conocimiento de este tipo de arreglos? No. Porque jamás voy a acertar. Ni a acertar. Qué bueno. ¿Quiénes son los arregladores? O sea que el grupo en sí. En realidad todos nosotros. Qué bueno. Acá le tenemos al director, acá al artista. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo hace que están juntos? Y bueno, el grupo comenzó como hace 3 años que se formó, pero en el primer año lo tuvimos como hobby, así tipo para nosotros nomás. Y hace 2 años... Sí, así purete, hace más de 1 año. Y así, realmente así. Qué bueno. Y bueno, y ahora seguimos con más. Bien festivalero. Vino el arreglo. Víctor Hugo Echeverría. Nosotros no habíamos preguntado si ¿Y la señora? ¿Y ustedes cuántos años que comenzaron? la voz líder, si no se enoja después. ¿Quién es la directora? Apenas siempre la problema. Sí. Él es el director y más la niña toda la plata. Sí, el año que tuvo la plata, pues. O sea, ¿y quién es el director? Y él. ¿Financiero también? Sí. O sea, es completito luego. Claro. Ah, bueno, está bien. Ahora bueno, bicho, bienvenido. Gracias, qué gusto. gracias. Gracias por su tiempo. No, gracias a usted. Tanta gente que llamaron para que vengan. Todo el mundo le quiere ver a Bicho. Sí, por eso vamos a actuar primero nosotros. Le dejamos un Upeya, costado. para que no Peito, que es a pase. Evo, si no. Ah, Pepe, estamos a pedir de No. costado. Hijo, Pedro Ojeda, cuando me encuentra siempre me dice, hola mamá de Bicho, me dice. Allá tu mamá, va con Víctor Hugo, dice, hola papá de bicho. Claro, importantísimo. Pérdida de identidad ya. Qué bueno. Entonces, ahora es Americanta sin bicho. Sí, por favor. Americanta a secas. A seca. Para los amigos. Sí, adelante. De tu boca flor de un beso de amor, la divina miel. Yo logro olvidar todo el amargor que volcara a mí otra boca cruel. Gente de Mapen, de Yurumi, capullo de amor que sabe brindar toda la emoción, todo el frenesí, a quien su dulzor se acerque a animar. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Tus labios coral sangriento de amor, yanga pirmi que invita a morir. Llama de pasión, fuego abrasador que ha de calcinar todo mi querer. Es fuente de amor que incita a pecar infierno y edén, color carmesí. Tu boca es panal que me hace clamar, gente de Mapen, de Yurumí. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morir besándote. Pues, hazme el asado en serio hoy en tu casa. Sí, claro. Y Están todos invitados. Nelson se va. O Sí. Pablo. O tiene que dormir. Sí, tiene sueño atrasado. Nelson, Güey. pues. Ah, sí, mira. Si me despierto ya me voy enseguida. Me. Chulina. Pobrecito, ¿verdad? Grupo Basi, vamos a escuchar otro tema.
Bueno, y queremos Tenemos seguir. 2 horas. Agradecemos a toda la gente del canal por permitirnos hacer 2 horas de programa. O sea que mucha actuación va a haber. Mucha ahora. música. Mucha música. Y bueno, y también Manuela. saludarle también acá a una gran guaireña también, acá a Sunilda. Muchísimas gracias también, porque ella cuando llegó ya, yo soy guaireña, nos dijo. Entonces, un Sí, placer también ya le tenerla a ella hicimos con comentario nosotros. al respecto. Y bueno, y queremos seguir con este siguiente tema, que es un tema propio del grupo, y en especialmente para todos los enamorados que pasaron este viernes. Y bueno, y seguimos. Aquella vez en conocerte me sentí tan diferente. Todo cambió tan de repente que ni siquiera pude entenderme. Que en ese momento mi corazón empezó a latir y una estrella me dijo que serías para mí. Solo sé que te amo de verdad y que nunca nadie nos podrá separar. Eres mi ángel, la persona con quien quiero estar. Te prometo amor que nunca te voy a dejar de amar. Ya te tengo conmigo, nunca jamás te dejaré. El sueño ya se ha cumplido, todo mi amor te entregaré. Le agradezco a la vida por cruzarte en mi camino y mostrar que mi destino es junto a ti, mi amor. Y solo sé que te amo de verdad y que nunca nadie nos podrá separar. Eres mi ángel, la persona con quien quiero estar. Te prometo amor que nunca te voy a dejar. Solo sé que te amo de verdad y que nunca nadie nos podrá separar. Eres mi ángel, la persona con quien quiero estar. Te prometo amor que nunca te voy a dejar de amar. Te prometo amor que nunca te voy a dejar de amar. ¿Quién hizo la letra? La letra acá, la tecladita. Esto se inspiró un poquito. Hijo, bien, Sí. realmente estaba enamorado, ¿eh? Qué romántica. Bien, Johanna. Qué romántica. Volvemos en un momento. Continuamos, señores. ¿Vos sabías que el 2 de marzo el dúo Monjeros Torales en el Teniente Fariña? Ah, sí. Nuevamente. Comienza la 72 temporada. años de que están cantando juntos. Qué maravilla, che. Ahora el 12 de marzo. Qué dúo. Ah, El dúo Monjeros Torales. Vamos a ver, Bicho, digo. A entregar, la Bicho va a presentarse. Ay. Monjeros Torales el 2. Vamos a ver si nos podemos el próximo, ¿verdad, Rodrigo? Vamos a ver un poco. Hoy es el cumpleaños de Marito Fiore, mi cuñado, que está en Rosario. Él es capitán de esos barcos grandes.
y siempre ve por internet el programa Entre Amigos. Marito, un abrazo grande acá de Paraguay. Marcos. Y vamos a continuar la peña, pero antes yo voy a pedir un aplauso cerrado para Bicho Echeverría, que se presentó recién ahora. Buena Bicho, buena Bicho. Independiente al grupo Americanta, la estrella actualmente, Maraña Ñomotabuta, ¿sí o no? Sí. Te Bicho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te sentís con tu nuevo grupo? Muy bien. Está bien, entonces. ¿Qué va a tocar? Ángela Rosa, pero antes de eso, quiero decirte, ¿sabes por qué yo no venía más? No. Antes había bocaditos salados y ahora Sí. ya no hay más nada. Y no hay más nada, pero no tenemos con la culpa nosotros por eso. Claro que tienen. Y en señal de protesta hiciste el asado en tu casa para invitarle a la gente. Ah, por eso, bebé. Sí, pero usted no. Usted no. ¿Por qué no, Bicho? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Te acordás? ¿Que cuánto? Hace 9 años ya hace, 8, 9 años. Y yo pues, tenía 2 años, 1 año, 2 años. ¿Te acordás que tenía su batería ahí? 3 ¿Cuándo? años. 6. Él debutó acá, entre amigos. Y debutó con él. Y sí. Y hoy nos invita a un asado en su casa. No, dice que no estamos nosotros. No, Sí. no estábamos. Sí, pero No. para la próxima, Yo me voy a ir lo mismo. 3 bocaditos aparte para mí. Hecho. Por Ángela Rosa. ¡Hola, Bichito! 9 años. Se tu llama y dicen, sí 9 señor, años. 9 años. 9 años. Estamos Qué bárbaro, qué feliz. haciendo sus primeras armas y si Dios permite ahora a partir de marzo empieza sus clases de conservatorio. Siempre con el maestro Martín González en la parte de acordeón, bandoneón. Y Grande bueno, Martín, ¿eh? haciendo sus primeras armas con su... Hoy me alegó Martín en Desurpado. ¿Y qué te parece? Sí, él está muy orgulloso y él ¿Qué también... te parece? Sí. También agradecer públicamente al maestro Martín porque Sí. él le dio los primeros pasos en el acordeón. ¿verdad? Aparte, un gran músico, un gran amigo, una buena persona, Buenísimo, Martín González. Sí, sí. Así mismo. Extraordinario. Orgulloso de lo que están haciendo ustedes y orgulloso todo Paraguay en Corrientes cuando él le puso de pie a 20.000 personas. Orgulloso todo el Muchas Paraguay gracias. en Realmente. Muchas gracias. bichos, muchas gracias. orgulloso fantástico. todo el Paraguay, sí. Y por cierto, viene cuando hay por la bocadito para hablar problemas. y nada. Pero bueno, ya Susanata el problema lleva. Ya Susanata. Es tremendo, Automáticamente ya No, de entrada. Yo lo mismo me iba a comer el asado en tu Yo casa. también. Lo mismo.
Grupo Oasis. Bueno, y queremos seguir con más. Pero para eso, también esta música quiero dedicarle a toda la gente de Villarrica, a toda mi gente de Villarrica, a mis parientes, abuelos, a todos, y para ellos, esta selección. De suspiro a seguirte será ver. Adiós chef y adiós lugar preferido. Como en el tiempo cumplido roja ya boca tote. Tajaseira mollete, el destino yo obligar. Venga y pájaro que ya, adiós chef para que fue. Adiós sombra con mí, adiós soñado lugar. Es momento fatal, ya separan de que fui. Pero durante a vivir, llevemos un breve con el deje de amoroso pensamiento. Lo que ya llevo algún tiempo, Dios sé para qué fue. Kami inasya mo ino ay nga bay sa Japonya no sa morihu ikapaje mi ikabanga amasarami pagye po ka sa kamera ko bani ani lopena ko ngari shikeran ka cheo matam shika maporan sero mi shara sabe mo mora mana mapaje erukan ka sheva mando muy be no saputte bumi nerebe. Llamita por aquí, para que dejando mi escucha sufrimiento de la llave. Para mi negrita y peor veneno que de que ya cuando saltes soy tu querido amante. Tu brazo regoza vida feliz. Te mando a de tu fiel amante que sale igual de qui. Adiós amor de Romero, adiós Shema de Cuemini. Tomando verso que ya tan de vaya despedimos gente que qui. Maravilla las guaireñas, ¿eh? Estamos todos de guaireña hoy, ¿eh? Claro, sí, la señora yo también. quiero aprovechar y enviar un saludo especial a toda la gente de Villarrica. Tengo muchos amigos que están prendidos al televisor y están viendo, a mis padres también. Y bueno, aprovechar un poquito también este espacio, Juan Cancio. No me hagas reír. Porque yo no digo nada. Y quiero extender la invitación para el festival del sábado próximo, ¿verdad? A ver si me el recuerdas. 22 vamos a estar en el Festival del Tereré, edición 16 en la ciudad de Itacurú. ¿Se van a Itacurú? Sí, un saludo para la señora Carla. A Carla, Mario García Ciani, gran amigo. Exactamente, y Ay, nos invitaron para estar en ese festival. Vamos a estar por primera vez ahí y bueno, y un saludo para toda esa gente que nos está esperando. Itacurú. Y muchos saludos vino para vos, Juan Cancio, y para vos, Marco, de la familia Morel. Y estuvimos anoche con ellos. De Itagua. De Itagua. Ah, Itagua. Linda gente, un lindo show.
Y bueno, saludo para ellos. Espectacular. Y el local es muy lindo. Muy lindo. Espectacular. Excelente. Espectacular. Lo bueno es que la gente va a escuchar música. Sí, señor. Predispuesto totalmente. Increíble. Para... Es increíble. Así mismo. Un espacio ganado ya es. Así mismo. ¿Y Sony? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a cantar. Bueno. Trigueñita mía vamos a hacer ahora. Trigueñita mi bote bajo se anga lloraba. Sempre acuada haremos y movemos por el jugajú. Aquí hay pan de vereme mi sede de pote curú. Toico de vide, a te piro, cose corazón. Se bote bajo ya pa por ahí. Y yo pote vivero que no iba a ser. Lo que sabe de empecé hoy se va maronda y canto iba a ser. Po ay bote, se bote bajo ya pa por ahí. Y yo pote vivero que no iba a ser. Lo que sabe de empecé hoy se va maronda y canto iba a ser. Po ay bote. Yo que sabe ver, hay cobe así linda que mi ve. Maronda y catui, deseo te vi, seguir o regar. Añe quebranca, añe pues a pues, año japení. Kiririja y tepe, vive tu yurumpe, avisar a mí. Y por además vine de mí. Cupana vivir ese rombollo ya. Ese bebé, seré donde la ve. El yucu bebé, de botir acá. Y por además vine de mí. Cupana vivir ese rombollo ya. Ese bebé, seré donde la ve. El yucu bebé, de botir acá. Maravilloso. Gracias. Quiero mandarle un saludo grande a mi querido primo Carlos Barreto Sarubi y a Juan Carlos, mi sobrino. Tienen un programa en la radio, allá en Radio Parque, ¿sí? Los sábados, de 8 a 12 horas. Todos los sábados. Folclórico 1000 por 1000. Qué maravilla. ¿Sí? Ayer le llamé por teléfono y estuve en contacto con ellos. Una audiencia total. Muchísima suerte, mi querido primo. Éxito en el nuevo emprendimiento. Otro emprendimiento más de Carlos. ¿Y sí? Dos J hubiera de arriba acá. Programa de... Increíble. Sí. Volvemos por un momento. Bien. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, señores. Muchísimas gracias por la gente que nos están llamando, la gente que están enviando, ¿cómo era? Facebook. ¿Sí? Hoy mi mira ahora ya, pero no importa, pero presente hoy. Ah, Total, ¿sí? Sí, contigo hoy. ¿Por qué, che? ¿Por tus travesuras? No sé por qué. ¿Qué? Así es. Bueno, Grupo Oasis. ¿Qué tal? Emanuela, ¿qué hacen ahora? Y ahora hacemos un tema romántico todavía para recordar el Día de los Enamorados. Para este mes, quisiera darte un beso. ¿A quién? ¿A mí? Y así se llama la música. Ya, listo. Retiro lo dicho. Estoy seiteigo, se mandó y Emanuela. Diría Samaniego, el necio se atribuye los méritos. Adelante. Y seguimos. Verte como te amo es complicado. Pensar como te piensas es un pecado.
está prohibido. Verte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, dar para tener tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si el mundo fuera mío te lo diría. Hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que daría, pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, para conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, para conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Excelente. ¿De quién es el tema? De Princess Royce. Algo así. Marañaico por anduvo unos taico ahí, verás. Hugo, vos sos un mal ejemplo de marido. ¿Por qué, che? ¿Por qué motivo? Porque dije, mira que hay muchas mujeres lindas en Villarrica. Yo tengo a la mujer más linda de Villarrica, por su señora. Ah, así dijo Hugo. Así dijo. Y se me empañó los ojos de lágrimas. Sí. Marcos. Tengo yo. Te creo, Juan. ¿Qué tenés, Marcos? No tengo la mujer más linda de Villarrica, pero tengo la representación, hablando de Music Hall, Sí. exclusiva de Yamaha, Fender en guitarras y Marshall en amplificadores. También la gran gama de productos de audio profesional. Casa Matriz Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfonos 441-609 al 10. También Music Hall en Coronel Escurra 3183, casi Santa Teresa. Teléfono 672-730. Shopping Mariscal López, teléfono 608-507. Y Shopping San Lorenzo, kilómetro 2, locales 82 y 83, teléfono 576-841. www.musichall.com.py. Perfecto. Perfecto, Marcos. Sí, Ingüero Viable. Ingüero Viable, mi promoción seria, ¿verdad?
Señor Hugo. Sí. ¿Qué hace, bichito? ¿Va a tocar otro? Sí. Bien. Pero antes de eso yo le hice una promesa al tío Marco que le iba a regalar mi kepi y quiero que te pongas. Ahí está. Bien. Voy a hacer, gracias, bicho. Vení acá, papá. Voy a hacer la aclaración. Después del triunfo de Bicho y su grupo en Corrientes, me quedé emocionado por como bola. Y dije, algún día voy a tener yo el que pide mi amigo Bicho. Hoy, gracias Bicho, gracias por ese privilegio. Voy a cubrir. Me dijo, no es tío para cubrir tu falta de pelo, sino por el homenaje que rindo entre amigos. Gracias Bicho. Gracias Bicho. Buena, Bicho. Gracias. Giovanna, otro tema. Sergio, Javi. Acá ya se preparó ya con el arpa. Ya rapado, de discutir la pesa. Y bueno, queremos seguir entonces un poquito más. Uno solo de arpa. Bien. Claro. Escuchen, señores, este arpista. A ver si suena el arpa. ¿Vos le conocés a Sergio como arpista? ¿Ya le viste tocar? Vean, señores, qué arpista. Y bueno, Vamos, mientras que se prende el arpa, quisiera también saludar a toda la gente de Cazapá, a toda la gente que está mirando, a la gente de Encarnación, muchísimas gracias. Y bueno, y también saludarle de nuevo también para la mamá de Sergio, ña Norma, que el 14 fue su cumple, para vos, ña Norma. Y bueno, y queremos seguir, a ver, ¿nos suena el arpa? A ver. Esto también para decir que es en vivo, así que es un programa en vivo, así que... Normal eso, no hay problema eso. Normal nomás. Ahí está. Arpista Montana. A ver.
Hola, Sergio. ¿Usted sabe, Caturía 20 se llama? Caturía 20. ¿Usted conoce la historia de Caturía 20? A ver, Sergio. Más o menos. ¿Saben de qué se trata? Sí. Más o menos. ¿Qué pero- es Caturía 20? ¿Quién? Sí, está bien. Contamos, Margo, la historia. No, Que tuvimos la suerte y tenemos la suerte de haberlo conocido a toda esta gente. Sí, el padre Carlos Federico Avente, el doctor, el autor de Ñemitú, pues médico de José Asunción Flores, es el padre de Caturí, que es su hija, Caturí Avente, y el gran artista paraguayo Prudencio Jiménez, el autor de esta música. Nosotros estábamos tocando con mi compadre los años 75 en otro canal. Y ahí nos enteramos realmente cómo es la historia. O sea que ustedes deben conocer un poquito de esa parte. Caturí es en homenaje a la hija de don Carlos Federico Avente, el doctor, que tiene 100 años y vive en Buenos Aires. Y están ahí. Caturí también. Y sí, Tenemos fotos y eso con ella. Con ella. Importante conocer un poquito, muchachos, ustedes que son los jóvenes, continuadores de esto. Y para continuar, entonces, por favor, vean nuestros auspiciantes. Ya volvemos en un momento. Oye, continúa la peña entre amigos, señores. Un abrazo grande a toda la gente de Canindeyú, la gente de Encarnación, la gente de Puerto Casado. Hugo. Ese fue el tema. Señora Directora. Bueno, el siguiente tema que vamos a cantar es un hermoso bolero que habíamos incluido en uno de los discos de Americanta. Lleva por título Qué mal amada estás. triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed, quizás no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te daba compasión a manos llenas. Te falta mi sabor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende de cadenas. Qué mal amada estás, qué pena verte así, después de tanta dicha que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué puedo hacer por ti? No es justo que destruyas tu destino. Te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa y nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que te limitan los te quiero, que añoras de mis noches lo prohibido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo, ya sabes dónde vivo. Qué mal amada estás, qué pena verte así, después de tanta dicha que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué puedo
hacer por ti. No es justo que destruyas tu destino. Te mueres esperando sus caricias, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa y nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que te limitan los te quiero, que lloras de mis noches lo prohibido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo, ya sabes dónde vivo. Excelente. Gracias. Qué lindo. ¿Vos nunca escuché esta música? Y este tema fue grabado por los Tres Reyes de México. El arreglo perfecto. Muchas gracias. Qué lindo. Una sorpresa. ¿Puede ser? ¿Vamos a hacer o vamos a hacer más tarde? Vamos a hacer ya ahora. Después de este bolerazo, ¿eh? Que pase el, que pase el amigo. Secreto. Ya se van a dar cuenta. Atención, señores, música funcional. Eso. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Dale! Esperar un ratito. No. Ahora recién, ahora comenzar. Así como ensayamos. Rosa, por el Día de los Enamorados y por tu presencia acá. Y me quedé congelada. Congeladísima. Ah, yo el amor vi como hoy el amor allá. Sí, señor. ¿Dónde está el amor? Sí. Y bueno, ¿Qué es lo que vas a decir ahora? Ya, todo va a sobrar ahora. Y no sé, ya no sé más qué decir. Muy feliz estoy. Y bueno, bien, qué bueno, ¿eh? Muchísimas gracias entonces para Orlando. Y bueno, yo creo que vamos a seguir con más música, ¿verdad? Muy feliz, muy feliz. Tiene Manuel, lindo. ¿Seguimos? Fantástico. Me va a dar más emociones. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más. Y mucho más, viví a mi modo. Dolor lo conocí, recibí compensaciones, seguí sin vacilar. Logré vencer las excepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo y más y mucho más. Viví a mi modo.
esa fui yo y arremetí a Salazar, quise perseguir, si no podré, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré, porque viví, siempre viví. Y compartí caminos largos, seguí y rescaté, mas lo guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando ti todos mis sueños lloré y si reí a mi manera. ¿Qué puedes decir o criticar si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, si hay que pasar, nada de creer sin esperar, porque viví, siempre viví a mi manera. Muy bien, muy bien. ¿Te gustó el fondo de pantalla? El fondo de pantalla. Sí, claro. Bien, excelente. ¿Qué? Americanta, señores. Yo quiero tocar. ¿Qué? Yo quiero tocar. Toca, ¿qué va a tocar? No, él quiere tocar. ¿Quiere tocar? ¿Qué va a tocar, papito? Bueno, ya no de repente. Bueno, yo quiero presentar este tema porque aparte de que Bichito es acordeonista, ¿verdad? Él también ya se está lanzando como compositor, ¿se dice así? Está componiendo algunas canciones, ya tiene 4 temas en su haber y uno de ellos es un tema muy especial que normalmente lo interpreta, o sea, lo toca en los festivales y bueno, me gusta mucho a la gente y hoy en televisión va a ser la primera vez que lo toque. Es un tema que él dedicó a todos los amigos de papá y de mamá que vienen los domingos a casa, se instalan en el quincho esperando el asadito, el vino, así como ahora están los que están en casa esperando ya. Nosotros trabajando aquí y los muchachos ya haciendo una previa. Entonces, este niño ve que asado va, vinito viene y transcurre un domingo feliz, de bohemia, de peñas en casa. Y llega la noche, ¿y cómo termina la noche? Entonces él se inspira en esa situación y le pone de título Borracho Milonguero a este tema que dice así.
Volvemos en un momento, señores. La Peña entre amigos, señores, por Red Guaraní, el canal de la familia. Marcos, ¿tenés algo? No, me preguntaste por qué yo estuve ausente ahora. No, pasa que Bicho me dijo, salí nomás tío afuera, porque yo le iba a dedicar a los borrachos y milongueros. ¿Cómo era el tema? Y vos justamente no sos, vos sos la excepción, y entonces yo le iba a dedicar al... Así me dijo. Por eso estuve ausente estos minutos. ¿Y cierto eso? Vos siempre te adelantás, pues. Un guay moduela, pues tú ya listo. Claro. Continuamos una Peña entonces, ¿eh? Oasis. ¿Y al mercado Carlín? ¿No querés otra sorpresa, hermano? Igual nomás. ¿Eh? Igual nomás. ¿Eh? Ya te abrieron tan liberazo. Muy bien. ¡Excelente! Señor Hugo. Sí, es buenísimo, ¿no? Ejercicio. Suni, ¿qué pasa contigo? No, nada. Nada. Preparada para cantar. Ah, sí. Me querés desconcentrar con canción. ¿Por qué? Cada vez que voy a cantar. Sí, hermana querida, pero ¿por qué? Encima que a esta hora la voz apenas sale. Bueno, queremos regalarle a toda esa teleaudiencia esta canción, que es uno de los temas que nos gusta mucho interpretarla, y es de Taperé. Para Aku pun terkurung
paloma che per un huracán arrojamos a sentir hacemos irunde de sin ningún tema de golpe tenemos tema a prenderá y jugar a clavel petaite rico viva de regal agaguara y virupa a coco y pa mi joven así ni cuando llegué a que se salve hoy me guara y vive la virupa y la cae de hoja, de grande peñeñua, de lengua y pepe. Amo de manuel, de yuyita baisa, bagasawi y potipa, de botipiuba de cue. Hoy me enseñen bote, tu parda de bote, a llevero a goicobe, de botipiuba de cue. Aquí antendere y te coape pues con mi cabueve ape prenderá y cucare a clavel petaite y con mi madre regal a caguara y pilupa a coco y pa mi joven que se ni como llegué a que me hice salirme hoy me va a guardar y vivirme ay pilupa y a caer. El mejor trío que tienen junto con David. Qué lindo, qué lindo. Fenomenal. Fenomenal. ¿Vos conocés esta historia? Perfectamente. De la historia de esta música, de esta Marcos. canción, sí. ¿Podés cantar? ¿Ustedes lo conocen? No. ¿Podés cantar la historia? Voy a contar la historia. Juan Álvarez, un hombre que fue privado de su libertad, es el autor de esta letra. Y don Emilio Ayala Báez le puso la música. Sí. Y después la historia, y lo cantaba, nosotros escuchamos a través de la hija de don Emilio Ayala Báez, Gloria, cantaba esta canción y lo hizo. ¿Por qué me observas? No, estoy atención, que diga tú ya. Y ella vino a cantar en un programa que teníamos algo similar a esto en otro canal y cantó por primera vez esta canción. La hija de don Emilio, que se llamaba Gloria, y era admiradora del programa. Sí. Ahora sí. Está informado. Sí. Volvemos en un momento. Atención, Patito. Tenemos la representación exclusiva de Yamaha Fender, que son guitarras, y Marshall, que son los mejores amplificadores. Acá los chicos tienen todo Marshall. Ahí está. Espectacular. También la gran gama de productos de audio profesional. Guitarras, piano, equipo de sonido. Hugo Echeverría tiene, tiene Manuela, tiene Giovanna. Todo de Music Hall. Lo mejor. Sergio, tu arma no es de Music Hall, ¿verdad? También es posible. Casa Matriz Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Número de fax 449-946. Music Hall también en Coronel Escurra 3183, casi Avenida Santa Teresa. Teléfono 672-730. Villamorra Shopping, Mariscal López, planta baja, teléfono 608507. San Lorenzo Shopping en la ruta 2, kilómetro 15, locales 82 y 83, teléfono 576-841.
www.musichall.com.pi. Señores, los mejores instrumentos del mundo en Music Hall. Y el mejor precio, 1000 por 1000. Así es. ¿O no es cierto? Así mismo. Y bueno, ¿Por qué quedó usted medio en Orsay? no, y recibir flores con da gusto. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y nosotros con serio en el próximo año. El próximo año. Allá, cerquita, tú uñan de alguna cosita. Ya no cuenta más de que tú uñan de. ¿Eh? Sí. A todos los hombres tiene que ser. ¿Por qué si somos también parte del amor? Porque ¿por qué lo que pones a cara vos? Y nosotros los hombres no somos también parte del amor. Claro, yo le hice un excelente regalo a mi marido, por ejemplo. Ah, sí. De nuestra Pero caja vos de lo sabés. ahorro. De Pero nuestra caja. Vos sabés. Si llegué a llevarle ese regalo ahora. No es capango, amigo. Manuela. Seguimos con la mejor música del mundo. También quiero saludar al señor Arnaldo Marecos, que seguramente está aprendidísimo. Y bueno, pero también para la gente de Concepción, acá me pasan todos papeles. Muchísimas, mis saludos para toda la gente de Concepción. Y bueno, y queremos seguir con la mejor música del mundo, la música paraguaya. Y marcamos. Sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción. Al exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te quiero, quisiera que tú sepas mi sin igual amor. Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, y encuentro en esa tierra otra casa, esa flor. Tajubi mi mano la visera jatamoya ya shamara kami Abungara y buena na guadrinchena toro pura hate 300 ti Oro pura hate regimiento tresera na guad de gloria y no viajaite Y tu vera mi regimiento cierra la muralla viva muku angaré Yo tama kawin sala y te pepete y goye menos niña tuka Lo que se canga orera vire te de sal de gloria mai manga Orea veí Paraguay te azul de doñero de mí Calla y voy te la lleva semana y con te venye no shishi Mi comando y de que vive risuela mundo y bebo y gaño para acá Aleón ya que ni te quiere cuela mayor y caballero de risa Cachorro de tires el cero pero me lloraré Machito ye me cuatía pero ya de enero El ñoñón que tú te moja Pajaite, se la reina del nombre pura y para acá, pese a Macatote Paraguay, ni kushabe, agora bachetane Mando boca culpa, pero a la hora hoy te ofrece Einanga, Hendu, Chenoiro, la corneta Garata, bayoneta, Shekopira, Sururu Akami, tanta moiru Caminoti, Pegatuno, Aluamina, Yukuno, Roja Silva, Kurusu Se la reina no que llama Frontera la docata Kuwaiti mi abba Dai importante se camba Se me diversa y ve Ay importante necesite Que te tase lo basa Se fusil y mi botín Se le yace mallequina Prevención pe Catalina Te dejo lleno Haití De que ya en guaraní
El cordero me despreciaba, me esperaba y lo ocultaba bajo el sagrado porvir. La apuesta de este final lo van a sacar así mismo. ¿Cómo? Así, este final lo van a hacer otra vez del mismo. Ahora mismo. Sin errar. Sin errar. Ese. Ahora debo parte. Vamos. Oye, allá. ¿Verdad que ese es? Ya voy. No, ya voy. El primero fue espectacular. La tercera la vencida. Vamos otra vuelta. Dani, ¿qué te pasó, Dani? ¿Por qué? Esa la ella pues sangana, ni la macana. Señora. Se descompuso. Creo que le toca a Bichito ahora, ¿verdad? ¿La rueda? Claro, él es el ídolo. Bueno, este es uno de los temas que yo creo que con la corta edad y con el corto tiempo de carrera musical que tiene Bichito, es uno de los temas que le dio más satisfacciones a él, y quiero contarle un poco al público. Y él tiene su grupo de fans también, su fanpage que le sigue, su club de fans también. Y bueno, que él, cuando él toca el acordeón, no es que solo lo toca como un juego, él lo siente con canción, Marcos, público. El día siguiente del Festival de Corrientes, él me dijo: mami, yo quiero contarte algo, me dijo. Llegó un momento en el escenario que me emocioné, me dijo. Sí. Y sentí que me iban a correr las lágrimas, me dijo, y trataba de atajarme, mami. Y me aguanté, me dijo. Y bueno, son palabras que nunca yo como mamá me voy a olvidar, y que siempre me emocionan cuando recuerdo, porque me doy cuenta que la sangre del artista corre por sus venas realmente, y eso no se puede tapar el sol no se puede tapar con el dedo. Y el Tren Expreso es uno de los temas que yo creo que más satisfacciones le ha dado, y en el Festival de Corrientes le sirvió para que lo vitoreen de pie todo el público que estuvo presente en el Coco Marola. Y bueno, y ahora él nos va a deleitar entonces de don Raúl Barbosa, de Raúlito Barbosa, el Tren Expreso.
¡Qué bárbaro! Excelente. Este es un tema muy difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿eh? Sí, difícil. No, anda, le llamo apunte a él. Apenas te veo. Uno más. Y bueno, queremos seguir entonces. Continúa la peña, señores. Ahí va. Vuelo por los cielos con las alas en mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelo los que pueden poner con la imaginación. Voy llegando al sol. Que nos lleva el viento. Y ahora voy, llevo mi emoción. El mar, por la Pachamama que nos haga libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del niño para toda la humanidad. Voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. Y ahora voy, llevo mi emoción. Se va viendo y ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo, por el tren del cielo, por el tren del cielo. Buena, Carlín. Excelente tu ritmo. Y nadie te presenta, andamos y te fondo donde la llamo 20. Así nomás lo es. Quiero agradecerle al doctor Agustín Casaxia, a Juan Carlos Cáceres, al doctor Julián Navarro, que son los médicos que me están arreglando la rodilla. Queridos amigos, muchísimas gracias. Primero por su amistad y por la atención que me están dando. Gracias, queridos amigos. Juan Cancio Barreto le debe por siempre. También un saludo grande a mi gran amigo que ya no existe, que ya está en el cielo, Carlos Yarges. Volvemos en un momento. ¡Qué musiqueada! 2 horas de musiqueada. Espectacular, Margot, ¿eh? ¿Verdad? Sí. A nosotros lo que nos ha gustado los Guapuca, pero tereré tranquilo, estamos escuchando. ¡Qué grupo! ¡Qué maravilla! Grupo, ¡qué grupo! Suni, ¿algún proyecto de la...? Sí, y este año queremos hacer realidad el proyecto de nuestro disco con Americanta, que el año pasado tuvimos que posponerlo porque como habíamos sido, ¿cómo se dice? Por el tema del Fondec. Fuimos adjudicados. Fuimos adjudicados por el Fondec, pero esperamos hasta fin de año y no desembolsó Hacienda, entonces pasamos prácticamente un año sin hacer ningún tipo de grabación, pero ya creo que este año vamos a tomarlo ya por nuestra cuenta y vamos a
vamos a tener que hacer sí o sí, porque hay mucha gente que nos pide. Los seguidores americanos están esperando ya un nuevo material discográfico. Y bueno, y ese es uno de los proyectos que tenemos, y seguir trabajando como siempre con la bendición de Dios. Exactamente. Y ahora queremos cantarles una canción dedicada a todas las mujeres, con mucho cariño y el respeto que se merecen. Será difícil de comprender. Estoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas de ceremonia tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina, tu hija no te abandona. Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes, ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar, y al fin podré conseguir la fe que queráis compartir. Don't cry for me, Argentina, mi alma está contigo. Lo he sufrido, lo he padecido, mas no te alejes. No llores por mí, Argentina, tu hija no te abandona. Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Qué lindo, realmente muy lindo. Compadre, Yo pido, esperamos un ratito, Marco, por favor. A Daniel Ávila yo le pido un aplauso. Pobre Angamo, y te fondo. Sí, nuestro percusionista. Ah, ve algo más allá. Su papá no está haciendo trabajo en Francia, Papi Águila.
Sí. Él es hijo de papi ahí. Sí. El requintista. Compañero y colega Sí. nuestro. Sí. Vani hace 15 años que está con el grupo Americanta. Es un compañero yo de sé. lucha de muchos No sabía años. que papi era tu papá. Yo. Ya está puja y nada más. Pero qué requintito. Y yo, y Quique. Y vamos a nombrarle también a este. Quique Realmente con un Chillana, talentazo, Quique Nambina. talentazo, Pico se dice, talento realmente. Y nosotros estamos muy contentos y orgullosos de tenerlo con nosotros porque tiene nada más que 16 años. Y el talento se desparrama por todos lados, porque él es un excelente violinista también. Sí. Tiene una hermosa voz también, José Quique Lescano, y ya lo habíamos No quiere cantar presentado a David Ocampo, que es el nuevo David compañero del grupo. David Juan Canción, yo digo, quiero enviarle un saludito a Bichita, que está en casa, se quedó Doña solita, Mila, ella ella. esperarnos, ella preparando la ensalada. Así que para vos, mi amor, te envío un beso grandote. Muy bien. Sergio. ¿Ya está ya? Va a venir el bocadito. Vamos a pasar el otro. El próximo domingo. Ya vamos a tener bocadito. Y podemos venir entonces ahí. Che, ¿cómo era? Quiero escuchar lo que dijo Bicho. ¿Podemos venir otra vez? Espera la voz. ¿Viste lo que dijo Bicho? ¿Qué? ¿Por qué no se trae el bocadito en vez de flores? Dice. Y puede ser, ya me peité. Y bueno, más que agradecer también al programa Entre Amigos, a ustedes, también al productor Rodrigo. Así que muchas gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes también tenemos el espacio de poder cantar a toda esa gente que seguramente está mirando desde sus casas. Y bueno, muchas gracias. Esto es el grupo Oasis, para toda mi Villarrica presente ahí. Y bueno, seguimos. Llega el momento de presentarles quienes formamos el grupo Oasis. En el bajo le tenemos a Sergio Gómez. En la guitarra eléctrica le tenemos a Daniel Godoy. En el teclado le tenemos a Giovanna López. Y en la batería le tenemos a Carlín Faria. Muchas gracias para todos ustedes. Y la voz, quien les habla, Emanuela López. Un gusto estar con todos ustedes. Y a ver, nos despedimos. A ver, Carlín. Eu danço como cerveja, grito sobre a mesa. Eu agito galera, hey, hey. Tô louco pela lurinha de clamor latino. Essa morena me espera. O povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe, bora, mexe, mexe, bora. Todo mundo pulando, todo mundo apertando. Mexe, mexe, bora, todo mundo pulando, todo mundo apertando. Mexe, mexe, bora, mexe, mexe, bora. Todo mundo pulando, todo mundo apertado. Mexe, mexe, bora. Quiser, vou deixar essa maluca, vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. A mão do rabicho, eu não quero mais. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Vou deixar essa maluca, vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. A mão do rabicho, eu não quero mais. Alô galera, bate amor embaixo pé, embaixo pé, embaixo pé. Alô galera, bate
amor em Vaspe, em Vaspe, em Vaspe. Alô galera, hoje amor em Vaspe, em Vaspe, em Vaspe. Alô galera, hoje amor em Vaspe, em Vaspe, em Vaspe. Muchas gracias. Muy bien. Marcos, ¿qué tal te fue en Salto del Guairá? Una maravilla, compadre. Estuvimos... Tenemos mucha audiencia allá, ¿eh? Muchísima. ¿Cuántas horas? Estuvimos con mis compañeros de todo tiempo, Rolando Ojeda y el maestro Oscar Fernández. Estuvimos en Dina, un shopping maravilloso de Saltos del Guairá. El señor Guillermo Encina, una atención espectacular. Y también la gente, la señora Nilsa de Godoy, Orlando Godoy, todos los amigos vinieron a atendernos, una maravilla. Bien, bien, Salto del Guairá. Muchos saludos para vos también. Qué suerte, muchos amigos. Espectacular el Salto del Guairá. Gracias por toda la atención. Está lindo Salto, ¿eh? Una maravilla, realmente. Sí, miramos qué lindo. Estuvimos para los enamorados del Guairá. Del Salto del Guairá. Una linda peña, ¿eh? Espectacular. Y todos los amigos, Marcelo Ojeda. ¿Estuvo Marcelo? Estuvo Marcelo. Un saludo a Marcelo. Y te cuento algo importante, recuperando un artista mundial y universal, nuestro compañero Tito Martínez. Estuvo compartiendo el escenario con nosotros también, en el show del evento que tuvimos en Dina. Ah, qué maravilla, Tito Martínez. Tito Martínez de solista, una maravilla. Tito, de vuelta en Paraguay. Qué primera voz. De vuelta en Paraguay. Fantástico. Y también tenemos que hacer la recordación, se nos fue nuestro amigo Osvaldo González, la recordación a él también. Nos dejó Osvaldo. ¿Cuándo? Sí, esta semana, justamente. ¿Qué primera voz también? Y le estábamos recordando con Hugo. Se nos fue él. Es posible. Osvaldo González. De los bemoles. Sí. Nuestro compañero, así es Doctor que... Osvaldo González, que en paz descanse. Homenaje también. Y ahora recién le estábamos recordando. Sí, después fue... Estábamos hablando de primera voz, para mí Osvaldo González. Y antes de Osvaldo González, para mí Roberto Arazatey, Adrián Barreto. Claro. Qué primera voz. Osvaldo es que... y Tito Martínez. Sí. Por eso justamente la recordación a un grande que se nos fue. Osvaldito, mira, que sí. Paz descanse. Y bueno, así es la vida. Volvemos en un momento. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Señores, muchísimas gracias a toda la gente que nos están escribiendo. Hay gente también, pedimos disculpas. Nosotros con Marcos no somos profesionales, presentadores profesionales. Nosotros somos músicos. Alina la orilla, oye, tere. Ella, Así. Capeico y analfabeto, peico. Ajá, cierto. ¿Por qué se te da cierto con la de ella? Juguito. Bicho, voy otra vez. Bien dicho, así me gusta. Hay que tener iniciativa. ¡Uy!
Menos mal no hubiera bocadito, si no me hiciste tía, ya éramos. Va a existir la tía, esta la hubiera bocadito. Bien dicho. Excelente. ¿Y el retruque de Oasis? Y acá estamos. Y seguimos con el arpa. Bien, Sergio. Vamos, Sergio, tu momento es. ¿Qué va a hacer, Sergio? ¿Tema? Y siempre bien recordado. Pájaro Campana. Ah, los dos juntos, miramos. ¿No? Bien.
Hola, Sergio. Sergio, bien, Sergio. Excelente. Qué bárbaro. El tren campana se llama este. Saludo a Ariel Fonseca Patito. Un abrazo grande para vos, su cumpleaños. Acá toda la gente del canal, para vos, querido amigo. Termina nuestro programa, Marco. Una maravilla. Gracias. Adiós, gracias. Americanta. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros nos despedimos del grupo Americanta. Gracias. Y entre amigos, dedicándole un homenaje póstumo a nuestro querido hermano y colega Osvaldo González, con música del Paraguay. Sí. Queremos homenajearlo. Hasta el próximo domingo. Solo más se llama bien para que ya acá. Entre los verdes campos existe el conocido Guaporá. Hay una laguna que no se deja de por donde Tapiracuá. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran de todo. El secado de la camada se ve criándose ese crecer. Siendo triste su compañera de causidente se iba a hacer. Que las palomas toda su vida se prenden fuego al oscurecer. Juntas avanzan allí descansan, triste y querido dejar de ver. El chiricote que alegra el alba acompañado del cogoé. Siempre orgulloso y altanero también se siente ya caberé. En el monte se ve volando pájaro raro, surucuá.